importante que prestemos atención porque también el hecho de estar dando una clase expositiva los ayuda a ustedes a que mejoren la expresión oral y para que se puedan desinhibir y mejorar en cuanto al estudio y en cuanto a mejorar a poder expresarse con cierta soltura sobre algunos temas. Así que si hay alguno también que tenga alguna duda o algo que quiera preguntarlo, puede hacer. Así que bueno, les pido que por favor presten atención y hagan silencio. ¿Sí? De la edad de piedra a la edad de los metales. Este periodo conocido como prehistoria comprende el estudio de las vidas de los primeros seres humanos que habitaron la Tierra, antes de la invención de la escultura. Para conocer este periodo es necesario el aporte de científicos como los arqueólogos, los arqueólogos y los paleontólogos. La teoría de Darwin. Darwin creía que los seres humanos descendían de los monos. Para saber más acerca del tema, él investigaba características corporales que indiquen, por ejemplo, el desarrollo cerebral y la marcha de los dos pies. Indicios culturales que muestran, por ejemplo, la fabricación de herramientas. Los hallazgos destacables que le permitieron estudiar la evolución del género humano. Australopiteco, simio sudafricano, su postura era levemente inclinada. Homo habilis, su nombre habilis hace referencia al hecho de que fue el primero en mostrar habilidad con las manos, lo que le permitió fabricar herramientas. Homo erectus fue el primero en recorrer largas distancias, controlaba el fuego y fabricaba herramientas de caza. Hombre de Neandertal supo adaptarse a las condiciones impuestas por la última glaciación, desarrollando técnicas de caza para proveerse de alimentos y abrigos. Homo sapiens, su nombre alude a la habilidad humana de pensar, del latín sapiens, que posee entendimiento. Hasta ahí, ¿qué pueden hacer alguna conclusión o algo? El periodo como conocido de historia es lo que nosotros decimos, lo que pasó antes de que nosotros evolucionáramos. Ajá. Lo que realmente decía que nosotros evolucionamos de los monos a través del tiempo y fuimos pasando por esas etapas, el Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, Hombre de Neandertal y Homo sapiens. ¿Y en qué se basó él para hacer esa clasificación de los distintos homos? ¿En cómo fue evolucionando y en qué? Investigando. En libros, yendo a lugares donde pudo haber esos hombres así. ¿Y qué pruebas tiene él para decir que...? Por ejemplo, los cadáveres que encontraban. Los restos fósiles, muy bien. O las huellas que dejaban. Las actividades de subsistencia. Las actividades de subsistencia de los hombres prehistóricos eran prender fuego para calentarse y cocinar la comida cazada. Los animales cazados lo utilizaban para comer y abrigarse, la piel para comer y abrigarse y la carne para comer. La relación entre las actividades de subsistencia, los hábitos nómadas y la forma de vivienda. La relación que tienen es que se desplazaban por alimentos y agua. En épocas frías encontraban ayuda en las cavernas en zonas de clima templado y húmedo. Quizás construyeron cosas con ramas. Los cambios que produjo el control del fuego. El control del fuego permitió que el hombre lo utilizara para la función de la fundición de metales y cocción de recipientes cerámicos. Además, no muchas otras aplicaciones que les permitieron disfrutar de una vida más confortable.
Las actividades de subsistencia de la vida nómada pasó a ser vida sedentaria. Sus actividades de subsistencia eran la agricultura. Bien. A ver ahí, si pueden hacer alguna conclusión o algún comentario. Ellos utilizaban, o sea, todos los animales que ellos cazaban se utilizaban para diferentes cosas. El cuero, los animales, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, la edad de piedra. De 600.000 a 100.000 era la época glacial. Del 100.000 al 40.000 se ve que seguía por esa época, o ya se está yendo por repetir una cosa. El 40.000 a 10.000 estaba en el Mesolítico, hasta 5.000. Hasta el 5.000, también estuvo en Neolítico. Del 5.000 al 3.000 empezaron la edad de los metales, el cobre, bronce y hierro. Las actividades de subsistencia eran las actividades de subsistencia eran que los animales que cazaban utilizaban el cuero para poder abrigarse y calentarse en los días que hacía mucho frío. Y bueno, y la carne se usaban para comer. Obvio que para poder comerla tenía que prender el fuego para poder cocinar. Después, una actividad de subsistencia era que se desplazaban a distintos lugares, todos juntos, para buscar alimentos y agua. Después, más adelante, ellos dejaron de ser nómadas y empezaron a cultivar y cosechar para poder reproducir el producto. Muy bien. El control del fuego dice que le permitió que lo utilizaran para poder comer. Después, para fundir los metales con este tipo de herramientas. Hicieron recipientes cerámicos. Y bueno, lo utilizaron para otras cosas más. Ellos, en las actividades de subsistencia de la vida nómada, pasó a ser vida sedentaria. Lo que yo había dicho, que ellos se quedaron en sus lugares para poder descubrieron que podían cultivar y cosechar. Y a medida de tiempo fueron evolucionando así. Bueno, sigo leyendo. La relación que hay entre el desarrollo de la agricultura y los comienzos de la vida sedentaria son los nómadas que pasaron de tener su vida de traslados a una vida de agricultura, en la que se quedaban en un solo lugar plantando alimentos. Al decir que los humanos comenzaron una economía productiva durante el Neolítico, significa que comenzaron en una época más productiva. La vida se volvió más confortable por los avances de la tecnología y descubrimientos de distintos elementos. La agricultura fue una base muy importante para la subsistencia humana. Los seres humanos descubrieron la semilla y el desarrollo de las plantas. Así comenzaron a cultivar y también inventaron modos de sembrar y cosechar. La agricultura fomentó a su vez la aparición de la cerámica. Con barro amasado se construyeron graneros, es decir, comenzó la previsión. Lo que no se consumía en el momento se almacenaba. El desarrollo de la agricultura, la ganadería y la ganadería posibilitó asimismo la aparición de los tejidos para los que se utilizaban libres vegetales como el lino y el pelaje de los animales domesticados. Los metales servían para crear puntas de flecha y de lanzas y también para las hachas. Los primeros metales utilizados fueron el cobre, el bronce y hierro, que se utilizaban para crear herramientas. Bueno, nosotros ahí hicimos un par de dibujos como para completar la exposición. Nosotros pusimos números para viendo cómo se hacían. Primero están las herramientas. El hombre creaba las herramientas para poder
para cazar distintas especies de animales y para cocinar sus alimentos. El 1 están las flechas, cosas que se usaban para poder cazar. El 2 hay un hombre, un homo sapiens, cazando una vaca. Y en el 3 hay una mujer cocinando sus alimentos que cazaban. ¿Qué conclusión pueden sacar? Es cierto, lo de Darwin, ellos descubrieron que nosotros percibimos de los monos a través de las huellas, de mucha investigación, de todos los huesos que han encontrado. Y bueno, fue llamando cada mono, o sea, cada homo, fue llamando de distinto, por distintas características. De distintas formas según su característica. Por ejemplo, el Homo habilis porque fue el Homo habilis porque fue el primero en mostrar su habilidad con las manos. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al Homo sapiens, que es hombre que piensa. Es un hombre que pudo proceder con la tecnología. Exacto, es algo que piensa el Homo sapiens. Bueno, y después está la línea de tiempo que ya le explicamos y a mí me parece cierta la teoría de Darwin. Sobre todo porque es muy bien lo que dijeron ustedes, porque es algo que se puede comprobar. Es algo científico. Y en cambio la teoría que tienen más los cristianos, y eso es un poco, no tiene manera de explicarse. Es más, no tiene pruebas sobre los primeros seres humanos en la Tierra. Y aquel que ya estaba en ese es una creencia religiosa. Sí. Está referido a lo religioso. Y según la recta histórica, ¿qué cambios pueden ver ustedes en cada periodo? Por ejemplo, en el del Paleolítico al Neolítico. Que entre uno y otro pasó la época glacial, la edad de la piedra, el mesolítico, el paleolítico medio y el superior. Después de todo eso, que vendría a ser toda la evolución de los monos y todo, de la teoría de Darwin, ahí empezó otra cosa, que ya vendría a ser eso, el tema de los reyes, pero a partir de ahí, todo eso es toda la evolución de los monos, de 1.000.000 de años antes de Cristo hasta 10.000 años antes. Por eso es que tampoco se puede comprobar si es verdadera, o sea, se comprueba que es cierto, pero también se dice que lo de Jesucristo y lo de Cristo y todo eso es verdad también, porque si no, no tomaría la fecha de Cristo, de Cristo. Eso sería más Es religioso, claro. y cultural. ¿Qué diferencia ustedes notan, por ejemplo, del Paleolítico al Neolítico? ¿Qué cambios hubieron? La época glacial, o sea, empezó la era de mucho hielo, mucho que se tenía que trasladar para poder sobrevivir y poder buscar sus alimentos. ¿Y en el Neolítico? El Neolítico ya estaban casi en la edad de los metales, ya podían hacer Flechas, hachas, lanzas. claro, sus herramientas, con cobre, bronce y hierro. ¿Y con respecto a los alimentos? Ellos, Por ejemplo, del paleolítico al neolítico, les costó más buscar alimentos, ya que estaba todo congelado. Los animales se morían del frío y... ¿En cuál fue ese? la época glacial. No tenían de dónde sacar los alimentos, los frutos también se congelaban. ¿Y en el Neolítico qué comenzaron a hacer ellos? fueron sedentarios. Ya empezaron, descubrieron que pudieron cultivar y luego cosechar. Y esas herramientas, los restos que quedaban los plantaban para poder reproducirse. Claro, ese es el gran cambio. De pasar a ser recolectores a ser agricultores. Comían
Claro. De distintos tipos, por eso es que hicimos esos dibujos para representar más el tiempo, porque capaz que la gente no tiene más tiempo, claro. El hombre primero se le dio las herramientas para poder cazar, llevarle siempre a la mujer la comida para cocinar. La mujer siempre, los hombres se encargaban siempre de la casa, de la comida, y las mujeres siempre se encargaban de por ahí de cuidar a los hijos, de cocinar, de hacer por ahí cultivar y cosechar. Y otro gran cambio con respecto a la ganadería del Paleolítico al Neolítico, ¿cuál fue otro gran cambio? Por ejemplo, con respecto a los animales. La cultura. Creció, al tener herramientas aumentó más lo que cazaban. ¿En cuál cazaban? En el Neolítico. No, ellos cazaban en el Paleolítico. En el Paleolítico cazaban. ¿Y en el Neolítico qué aprendieron? A cultivar. No, con los animales. A domesticar. Los domesticaban. Por ahí para aumentar menos trabajo. Claro. Ese es otro gran cambio. También fueron desapareciendo animales. Ahora están extintos, pero también es gracias bueno, en realidad es gracias a todos los hombres. Claro, a todos los hombres. Ya está. Comprende el estudio de la vida de los primeros seres humanos que habitaron la Tierra antes de la invención de la escritura. Para conocer el periodo es necesario el aporte de otros científicos como los antropólogos, arqueólogos y paleontólogos. ¿Qué conclusión sacamos? Para comprender la prehistoria necesita la ayuda de paleontológicos, arqueólogos y antropólogos. Muy bien. Para sacar conclusiones. Sí. Acá, profe, te leemos lo que está subrayado. Bueno, a ver. Acá un descubrimiento que tuvo grandes consecuencias para la vida humana fue el de las maneras de aprovechar el fuego. A partir del momento en que aprendieron a manejar el fuego, la vida de los hombres y las mujeres prehistóricos cambió. Fue posible cocer los alimentos, protegerse del frío, espantar a los animales peligrosos y congregarse alrededor de las fogatas para comer. ¿Qué significa eso? El fuego lo utilizaban para defenderse de animales, iluminarse a la noche y para cocinar sus alimentos. Fue un descubrimiento que lo estamos usando hasta ahora. Bien. Los seres humanos abandonaron la vida nómada característica de la economía de caza, recolección y construyeron viviendas permanentes. Los agricultores levantaron sus casas cercanas entre sí para organizar en común las tareas de labranza. De esta vida se formaron las primeras aldeas o poblados agrícolas. Las viviendas generalmente eran de barro, paja y madera. La agricultura fue un avance más importante para la subsistencia humana. La agricultura fomentó a su vez la aparición de la cerámica. El desarrollo de la agricultura y la ganadería posibilitó asimismo la aparición de los tejidos. Sí. Ahí los nómades comenzaron a separarse en grupos. Y los agricultores levantaron tiendas conjuntas cercanas para cultivar las semillas y los alimentos. Bien. Fueron apareciendo la cerámica y el tejido.
Ahí lo que está diciendo es que comenzaron a ser más sedentarios, que quiere decir que se comenzaron a quedar más en su lugar, ¿sí? Ya no se tenían que trasladar a otro lugar porque comenzaron a cultivar. Y después las actividades en el Paleolítico era la caza, la agricultura en la caza y la recolección, la agricultura o la ganadería y la pesca. Ajá. ¿Ese texto qué título tiene? La vida de los cazadores recolectores del Paleolítico. Ajá. ¿Y cómo era la vida de ellos? ¿Qué dice? A ver, léelo y después explícalo. La primera fase de la Edad de la Piedra recibe el nombre de Paleolítico del griego paleo, antiguo, y lito, piedra. Y está caracterizada por la producción de elementos rudimentarios de piedra tallada. La fase más reciente se llama Neolítico, de neo, nuevo, y litos, piedra. Hasta ahí nomás, a ver, ¿qué puedes explicar ahí? Que la etapa más antigua, ¿cuál sería? El Paleolítico. ¿Qué quiere decir Paleolítico? Piedra antiguo y piedra. Y piedra vieja. Sí. ¿Y el más nuevo cuál sería? Neolítico. El Neolítico. El más reciente, ¿no? ¿Qué más sabes? Y en ella se hacen presentes elementos de piedra pulida, es decir, de mayor complejidad. Entre ambas edades se encuentra un periodo de transición en Mesolítico. Los investigadores llaman bandas u hordas a las primeras agrupaciones humanas que comparten el espacio donde vivían y las actividades de subsistencia. Es probable que estas bandas hayan sido grupos reducidos de entre 7 y 100. Es probable, no. Y 15 miembros. Las bandas u hordas del Paleolítico obtenían alimentos a partir de la caza y la recolección. Cazaban grandes mamíferos como el mamut para conseguir carne y recolectaban raíces, hojas y frutos. Las hordas no producían por sí mismas sus alimentos, ya que no conocían las técnicas de la producción por sí. Caza y recolección. Cazaban grandes mamíferos como el mamut. Para conseguir carne recolectaban raíces, hojas y frutos. Las hordas no producían por sí mismas sus alimentos, ya que no conocían la técnica de la agricultura o la ganadería. Por eso se dice que sostenía una economía depredadora. Como los recursos eran limitados, la población no crecía por falta de alimento. Con el correr del tiempo, aquellos grupos desarrollaron una nueva actividad, la pesca. Los hábitos de la vida de los cazadores y recolectores eran nómadas. Las bandas se desplazaban buscando alimentos y agua. Las épocas frías encontraban abrigo en las cavernas en zonas de clima templado y húmedo. Quizás construyeron... Hasta ahí no vas a ver, porque si lo tuvieran que explicar, ¿cómo sería? A ver. ¿De qué periodo están hablando? De la era ¿Del? Paleolítica. Ajá, ¿y qué pasaba ahí? ¿Cómo era? Están explicando cómo hacían los alimentos, ya que... ¿Hacían los alimentos? No, tenían que cazar, ya que todavía no habían aprendido en la ganadería y en la agricultura. Muy bien. O sea que eran más, como dice ahí en el texto. Más... no, depredadores. Depredadores, nómades.
¿Y qué otro recurso dice que comenzaron a buscar también? La pesca. La pesca. Muy bien. ¿Algún otro texto? El otro texto que está ahí abajo, ¿de qué habla? ¿Qué dice? No, este. ¿Qué dice? A ver, el El título. inicio del trabajo con los metales. Ajá. Según parece fueron los pueblos cercanos oriente de los que descubrieron la metalurgia. El egipcio y Mesopotamia islática se han encontrado objetos sobre la antigüedad de 5.000 años. Se supone que utilizaban el metal se fundió gradualmente en la región cercana junto con otras gradualmente en la región cercana junto con otros rasgos de la vida sedentaria. Esta disfunción siguió dos vías probables. La marítima a través del Mediterráneo hacia los actuales territorios de Grecia, Sicilia, el sur de Italia y España. El terrestre desde las estepas rusas hacia Europa oriental y central. El cobre, por ser muy maleable, fue el primer metal utilizado por los seres humanos. Tiene más. Por párrafo, vayan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traslada para buscar los metales? Ajá. Para usar el cobre, si se rompía, se volvía a fundir para volverlo a hacer. Ajá, muy bien. Y que lo podían afilar varias veces. Y el metal presentaba mayores ventajas que la piedra. ¿Por qué? Porque como era muy afilado, podían Es más resistente, ¿no? más resistente. De que el hierro era utilizado para muchas cosas, como para fabricar herramientas capaces de montar selvas, combatir animales peligrosos, construir embarcaciones y edificar ciudades. Y el bronce era utilizado para construir cuchillos, espadas y puñales.